Muy bien, buenas tardes, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con aplicando la inteligencia artificial a los sistemas de gestión del riesgo. Empezamos con una frase de Ray Kurzweil, que es un inventor y científico bastante famoso en este área, que dice que la inteligencia artificial alcanzará los niveles humanos alrededor del 2029, lo que se conoce en el argot como la singularidad. Pero un poco más adelante, hacia el 2045, se habrá multiplicado la inteligencia biológica humana 1.000 millones de veces. Bien, esto es simplemente un poco la introducción a lo que puede hacer por nosotros y va a hacer seguramente la inteligencia artificial. Y también alguien muy conocido como es Warren Buffett nos dice que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y eso realmente viene a colación precisamente por eso, porque en muchas ocasiones el riesgo puede sobrepasarnos y podemos no estar preparados precisamente para las consecuencias que puede generarnos en cualquier ámbito profesional, tanto una empresa pública, privada, un organismo, etcétera, ¿no? Para introducir un poco el concepto de inteligencia artificial dentro del modelo de riesgos, indicar, para aquellos que no tengáis a lo mejor el concepto claro, que la inteligencia artificial, la IA, es una de las ramas de la informática con fuertes raíces en otras ciencias cognitivas. Por lo tanto, ya es de base un elemento fundamental, una disciplina fundamental a aplicar en los entornos de riesgo empresarial. Pero además, y nos dice esto Microsoft, la inteligencia artificial busca expandir capacidades cognitivas de las personas, que son la base, lógicamente, de las organizaciones, diseñada para ofrecer un mejor conocimiento e información del máximo valor posible a partir de una gran cantidad de datos para resolver problemas complejos, incluso de índole mundial. De hecho, ya se está aplicando la inteligencia artificial para el tema del coronavirus. Como bien sabéis, que creo que todo el mundo está pendiente lógicamente, por esa afectación a nivel mundial y las más de 2.000 muertes que a día de hoy pues, se están contando, ¿no? Bien, esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque en prácticamente todas las disciplinas de la vida, sobre todo a nivel empresarial, nos están de alguna forma controlando los algoritmos, ¿no? Y los algoritmos es prácticamente la base de cualquier disciplina científica. Y es importante conocer que prácticamente muchas de las herramientas, aplicaciones y suites que venimos utilizando a día de hoy, prácticamente en cualquier entorno multinacional, en cualquier tipo de sector, nicho de mercado o negocio, los algoritmos están presentes. Los tenemos en nuestros smartphones, los tenemos en nuestros laptops, en nuestros portátiles, en nuestros equipos y prácticamente en cualquier herramienta en Internet que necesite probar una serie de pasos, caminos para obtener una determinada operación, un determinado análisis, ¿no? Por eso es importante que entendamos el concepto de algoritmo dentro de lo que es la aplicación de inteligencia artificial y luego posteriormente cómo lo introducimos en los sistemas de gestión de riesgo, ¿no? Un algoritmo tiene que tener siempre un fin, tiene que finalizar tras un número de pasos. También tiene que tener unas características de definición, es decir, cada paso de un algoritmo tiene que estar claro y muy bien definido. Y también, por último, tiene que ser preciso. Debe indicar claramente los pasos y el orden en el que se tienen que ejecutar. Esta es la base de muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial que ya están presentes en aplicaciones, en herramientas y en suites de gestión de riesgo. Y prácticamente ya lo estamos aplicando, se están aplicando en muchos entornos a través incluso de algunas ISOs, como la ISO 31000, la ISO 37001 y todas aquellas que están relacionadas, por ejemplo, con el ámbito de la calidad. Y esto es importante conocerlo porque las perspectivas y las posibilidades que nos genera la inteligencia artificial en nuestros entornos de gestión de riesgo es absolutamente espectacular. Y es una explosión que vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Como lo decía el científico investigador de la primera slide. Y aquí os presento lo que sería lo que se conoce como la curva de madurez de la inteligencia artificial. Casi todas las empresas se encuentran en la etapa de pilotaje o lanzamiento. Es decir, son aquellas que de alguna forma están introduciendo la inteligencia artificial en sus sistemas. Pero pocas son las empresas que lo están introduciendo desde el punto de vista de aplicaciones de gestión del riesgo. Y es importante tener en cuenta que el riesgo, en muchas de las características de cualquier organización, es fundamental. Hablamos de riesgo financiero, hablamos de riesgo estratégico, hablamos de riesgo de gestión, hablamos de riesgo de pérdida de clientes. El riesgo es algo que está presente en todos los negocios, es inherente a todos ellos y, por tanto, es importante que tengamos en cuenta el concepto de la inteligencia artificial como la necesidad de ir implantándolas o implementarlas en algunos de los sistemas de gestión de riesgo para tener la capacidad de anticiparnos o al menos de tener conciencia de que podemos en algún momento determinado tener severas fallas o brechas y que la inteligencia artificial nos puede hacer en este caso una labor muy importante, ¿no? No es tanto en qué situación se encuentra cada empresa, si pudiera valorarlo, sobre todo es saber que la inteligencia artificial es algo que ya lo estamos viendo, lo estamos utilizando y muchas veces sin saberlo.
pero donde realmente tienen más aporte añadido a la organización de la empresa es sin duda en los sistemas de gestión del riesgo. No solamente en la propia gestión, sino en los modelos de anticipación y, como veremos, también en los sistemas de alarmas y alertas, donde se puede conseguir mucho valor añadido. Y eso nos habla un poco de, en general, cómo se define la inteligencia artificial. Y hemos visto los conceptos de algoritmos, pero no hemos visto desde el punto de vista de lo que aporta, en este caso, a los sistemas de gestión de riesgo, ¿no? Casi todos entendemos inteligencia artificial, o debemos de entenderlo, como la simulación de las habilidades humanas en dispositivos. Y las habilidades humanas pues, son las habilidades de las capacitaciones desde el punto de vista de gestión de la información, el tratamiento, la monitorización de los riesgos, todo lo que está de alguna forma relacionado con la propia capacidad del ser humano, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, que no toda la inteligencia artificial es igual, sino que existe una división entre débil, inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. Esos son los cuatro, como veis abajo, los cuatro tipos de inteligencia artificial. Hablamos de la reactiva, que es quizá la que resuelve soluciones con entornos y patrones muy específicos, que es la que se utiliza a día de hoy en prácticamente la mayor parte de entornos organizativos donde está presente, de alguna u otra manera, sobre todo a través de aplicaciones y herramientas informáticas. La 2, que es la inclusiva, es la que adquiere capacidad para analizar información del pasado reciente, también está presente. La tercera, que es la perceptiva, que analiza más información y da diferentes respuestas. Esta ya, digamos que estando presente, todavía está en fase de mejora. Y la última, que todavía no hemos llegado a ella, que es la autoconsciente, capacidad de ser consciente de sus pensamientos y evolucionar. Lo que sí que es cierto es que ya tenemos modelos RPA, chatbots, que de alguna forma nos están permitiendo transmitir la información y con ella realizar análisis desde el punto de vista de gestión del riesgo estratégico, gestión del riesgo financiero y de casi todos los riesgos que están presentes a día de hoy en las organizaciones. Y esto nos habla de tecnologías que ya están avanzando hacia metodologías, tecnologías de tipo cuántico. Y esto es así porque ya los algoritmos están pasándose de los algoritmos simples, sencillos, a algoritmos cuánticos, a algoritmos genéticos. Y esto nos está hablando de que la computación cuántica y todos los simuladores cuánticos nos van a permitir, sobre todo, generar mucho valor en esos entornos precisamente de gestión del riesgo. Sobre todo en la parte de abajo, donde veis la metodología cuántica, que se va a aplicar, ya se está aplicando, pero de una forma, digamos, incipiente, pero que en los próximos años va a ser una herramienta y un elemento fundamental a la hora de gestionar de una forma efectiva la inteligencia artificial en los sistemas de gestión del riesgo. Bien, eso lo introducía porque, como vamos a ver en algunos casos reales, los algoritmos son la base, en muchos casos, de las aplicaciones de inteligencia artificial que están presentes en las suites y herramientas de gestión del riesgo global. En cada una de ellas, en cada una, digamos, de los estamentos en los cuales podemos trabajar áreas o departamentos. Y hay diferentes estrategias desde el punto de vista de cómo estamos interpretando, tratando y gestionando esos riesgos, ¿no? No voy a extenderme demasiado porque lo tendréis en la presentación y en el vídeo, pero sí que me voy a quedar con aquello que considero importante. La diferencia que hay entre algoritmos cualitativos, cuantitativos, computacionales y no computacionales. Sobre todo aquellos que estarán presentes ya de una forma bastante evidente en lo que sería el IoT, Internet de las Cosas, porque lo veremos seguramente en muchos electrodomésticos, en muchas herramientas que nos van a avisar de situaciones de riesgo complejo, ¿no? Quizá los que son más interesantes son los que vemos aquí, ¿no? Según la función, el algoritmo de marcaje, para fijar, por ejemplo, precios de forma dinámica, con lo cual pues, nos puede permitir gestionar precisamente el riesgo de precio y que es muy común, por ejemplo, en viajes, comercios online, comercio en línea. Los algoritmos probabilísticos, en la cual se puede inferir un resultado dependiendo de una probabilidad, lo que también se denominan algoritmos aleatorios, bastante utilizados y que tienen una base lógicamente matemática, sobre todo a través del modelo matemático numérico de Monte Carlo o la simulación 3D. Los algoritmos voraces, que en este caso permiten llegar a soluciones óptimas a través de un proceso de optimización. Esos son los que se están implementando de una forma bastante importante en muchas herramientas de gestión del riesgo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y por último, estarían esos tres, los algoritmos dinámicos, que se refieren al método por el cual el algoritmo va a computar el resultado y va a permitir en muchos casos subdividir los problemas de tal manera que puede conseguir mejores soluciones a través de la programación dinámica. Los algoritmos heurísticos, que son aquellos que encuentran soluciones entre todas las posibles, aunque se consideren aproximados o no precisos. Y por último, los algoritmos de
vuelta atrás. En general, aquellos que son aproximaciones de un algoritmo original construidos con un propósito de competición o, en todo caso, de futuro. Y en general están presentes para sumar impactos en mercados, en economía, en el marcaje de precios, en operaciones generales globales y en la propia sociedad. Estos son los que ya se están incorporando, ya llevan tiempo, pero todavía no están demasiado extendidos en las herramientas y en las aplicaciones de inteligencia artificial. Bien, con esta idea ya vemos que los riesgos están muy afectados hoy en día por muchísimas cosas. Ya hemos visto el tema del coronavirus como algo que ha pasado en una parte del mundo, en este caso en China, en Wuhan, ya está prácticamente llegando a todas las partes del mundo. Por lo tanto, ese riesgo de propagación lo tendríamos que tener de alguna forma controlado, y aunque hay herramientas de inteligencia artificial, estamos viendo que al final no es tan fácil controlarlo. Es importante que entendamos que el riesgo es aquello que puede suceder en cualquier momento, en un futuro más o menos cercano, y que preocupa por sus consecuencias. Y que puede tener vertientes negativas, como es casi siempre la versión que se tiene que tomar, porque relaciona con pérdidas económicas o daños a nivel físico, a nivel empresarial. La vertiente positiva, esta es también interesante, porque la inteligencia artificial también dota de beneficios y oportunidades en su aplicación en los entornos de riesgo, teniendo en cuenta de que los efectos, las medidas de protección frente a los riesgos, casi siempre van desde el punto de vista de la prevención, del ahorro o la reducción de costos y el aseguramiento de esos riesgos. Porque obviamente la probabilidad de aparición es la que es, dependiendo del sector y del modelo de negocio, será mucho mayor o mucho menor, y lo que es importante es medir o anticiparse a las posibles consecuencias que tenemos, que pueden suceder en cualquier momento. Y eso nos lleva a hablar de lo que es el riesgo versus la incertidumbre, que no es lo mismo, ¿no? Y eso es importante porque los sistemas de inteligencia artificial están precisamente también controlando esta dicotomía entre riesgo y incertidumbre. Los resultados conocidos, los posibles resultados que pueden ofrecer son conocidos a priori, y eso generan un riesgo. Por el otro lado, los efectos posibles podemos valorarlos, pero siempre somos conscientes de que hay un efecto no esperado, por tanto hay una incertidumbre clara. Por la parte del riesgo vemos probabilidades, análisis de probabilidades de cada opción, y por el lado de la incertidumbre vemos posibilidades. La incertidumbre no se puede medir de forma controlada, solo valoramos opciones. Y por la parte del riesgo podemos evaluar y calcular de una forma analítica en base a información cierta, mientras que la incertidumbre tenemos que tomar la intuición y la experiencia tratando de mejorar nuestras opciones y de alguna forma actuando de forma intuitiva. Bien, la inteligencia artificial va a utilizar ambos modelos, riesgo e incertidumbre, para en este caso, prepararnos a través de esas herramientas para que el riesgo no solamente se mitigue, sino que podamos anticiparnos con suficiente antelación para que podamos tomar otras medidas. Es decir, que es una forma en que la toma de decisiones va a venir seguramente muy fortalecida, muy mejorada, precisamente por la utilización en una forma extendida o intensiva, dependiendo del modelo de negocio, de aplicaciones de inteligencia artificial. Algoritmos, herramientas, como veremos ahora, acompañadas de otras disciplinas que son importantes y también van a ayudar a que la inteligencia artificial se desarrolle con todo el potencial que nos va a traer. ¿Y por qué es esto así? Porque la inteligencia artificial se aplica y se va a aplicar a cualquier entorno. Banca y finanzas, IT, sistemas de salud, farmacia, transporte, educación, telecos, energía, seguros, turismo. Prácticamente no hay ningún modelo de negocio a día de hoy, ni empresa por tamaño, ya sea grande, pequeña o mediana, que no sea susceptible de aplicar inteligencia artificial en la medida que sea necesaria a sus modelos y a sus sistemas de gestión del riesgo. Y si lo vemos desde el punto de vista de qué elementos tenemos que tener en cuenta y qué relación tenemos que tener en cuenta entre inteligencia artificial y riesgo, esos serían los 5 puntos más importantes. Primero, que los sistemas de gestión de riesgos pueden anticiparse y evitar incidencias graves y críticos mediante sencillas aplicaciones de inteligencia artificial que se implanten o se implementen en la organización y que estén alineados, es muy importante que estén alineadas con la estrategia corporativa. Por otro lado, un modelo de inteligencia artificial eficiente permite parametrizar 100% de los riesgos en cualquier área, en cualquier departamento, en cualquier transacción, en cualquier relación, en cualquier proceso y procedimiento, y permite tomar decisiones mucho más ágiles y, desde luego, de una forma mucho más inteligente de lo que lo hacemos con otros sistemas. Por otro lado, el riesgo se puede convertir en un beneficio o una oportunidad si las compañías invierten en inteligencia artificial,
La inteligencia artificial no tiene por qué ser cara, no tiene por qué ser algo que no esté al alcance de cualquier empresa. También ayuda a las empresas a establecer brechas de seguridad, gaps o ineficiencias que pueden considerarse en algunos casos graves según su exposición a ciertos niveles de riesgo. Y hablamos de modelos de compliance, RCC, corrupción, lavado de activos, en general, cualquier tipo de riesgo y cualquier tipo de nivel de riesgo. Y también, en último lugar, pero no por ello menos importante, potenciar la toma inteligente de decisiones en las organizaciones, mitigando o eliminando los riesgos primarios y secundarios, que en este caso muchas organizaciones no conocen, y elevan el porcentaje de éxito en la acción, es decir, en la toma de decisión. Y esto es fundamental, porque es donde vamos a poder ver los beneficios y las oportunidades que nos genera precisamente la inteligencia artificial. Las tecnologías de inteligencia artificial, de IA, en las que se prevé mayor aplicación a día de hoy, es la que está presente en prácticamente cualquier tipo de modelo de negocio. Desde el reconocimiento de imágenes y motores de búsqueda, RPAs, visión artificial, reconocimiento de lenguaje y voz, servicios cognitivos, machine learning, asistentes virtuales, chatbots y la analítica predictiva. Y esto lo vemos desde cualquier modelo de negocio, desde cualquier área, desde cualquier departamento, porque todas las áreas, todos los departamentos en cualquier organización pueden tener o deben de tener los mismos problemas, las mismas incidencias en cualquier sector. ¿Y por qué vamos a utilizar precisamente la inteligencia artificial como elemento, en este caso alineado con la estrategia del riesgo? Pues sobre todo porque nos va a permitir trabajar de una forma mucho más sencilla. Fijaros aquí en esta imagen, por ejemplo, en el caso de una entidad financiera. El uso de estas herramientas basadas en inteligencia artificial, como puede ser el chatbot, que interactúa con el cliente de una forma clara, va a permitir no solamente que exista una reducción importante de costos, sino que la toma de decisiones sea incluso mecánica, sea automática y parametrizando, analizando todas las posibles y todas las variables de riesgo. Mientras se hace un scoring en tiempo real, una calificación crediticia para un préstamo o una tarjeta, también se puede hacer en tiempo real el alta de la cuenta en un modelo que se llama onboarding, ¿no? Es decir, que en tiempo real, mientras un cliente se está poniendo en contacto a través de un sistema de audio, por ejemplo, o de vídeo, se puede aperturar una cuenta en muchas entidades financieras a día de hoy en todo el mundo. Por eso los bancos, al menos 8 de cada 10, ya utilizan en el mundo inteligencia artificial, de una u otra manera. Y recurren, en este caso, a un modelo que permite chequear cientos de datos, diría que miles y millones de datos, y entre otros elementos interesantes, también permite conocer parámetros y patrones de comportamiento de sus futuros clientes en cuanto a compras, a cuándo compra o dónde compra con esas tarjetas de crédito, evitando muchos problemas de seguridad. Y eso al final es así porque tenemos que saber elegir, como veis en esta imagen, tenemos que saber elegir cuál es la puerta correcta para abrir la inteligencia artificial a sus organizaciones. No hay una única puerta y no hay un único modelo. Tiene que ser la inteligencia artificial y sobre todo los sistemas de aplicaciones que usan de forma intensiva o extensiva la inteligencia artificial los que se adapten al modelo de negocio de cada organización. No se puede comprar la inteligencia artificial tal y como la conocemos, sino tenemos que comprar o tenemos que adquirir aquellas herramientas que nos van a hacer la vida más fácil y que van a incorporar, en este caso, inteligencia y capacidad de decisión. Y eso es algo que lo vemos prácticamente en cualquier entorno, ¿no? La inteligencia artificial a día de hoy calcula el riesgo de muerte prácticamente en minutos. Por ejemplo, los investigadores del MIT, usando algoritmos de inteligencia artificial, pueden predecir el riesgo de muerte de un paciente que han sobrevivido a un determinado síndrome coronario agudo. Eso se puede hacer pues, a través herramientas, en este caso Big Data o Small Data, que sirve para analizar ciertos patrones y con ciertas variables se puede conseguir dotar, en este caso a una unidad, por ejemplo, coronaria de un hospital, de métodos de reducción importantísima de las muertes. Ya sabéis que, lógicamente, aparte de la pérdida humana, pues hay unos sobrecostos impresionantes y eso se puede reducir de una forma muy importante por el hecho de contar con estas herramientas. De hecho, un equipo de laboratorio de ciencias de computación e inteligencia artificial del MIT y de un sistema para predecir mejor los resultados de la salud de los seres humanos. ¿A través de qué? Pues de una herramienta en la cual se apoya la inteligencia artificial. Un modelo de aprendizaje automático de Machine Learning que puede estimar, a partir simplemente de la propia actividad eléctrica del corazón, el riesgo de un paciente de muerte cardiovascular. Eso se puede hacer a través de un sistema, por ejemplo, a través de una app y a través de un smartphone se puede controlar a través de un simple chequeo cómo puede estar un determinado adulto que tiene una cardiopatía o en este caso un síndrome coronario para evitar, en este caso, que pueda derivar en una muerte, ¿no? Por eso, fijaros la importancia que tiene, porque hablamos de riesgos a nivel global, ¿no? Y eso es importante porque los casos de uso de estas herramientas son importantísimos, son muy conocidos ya, pero son desconocidos a la hora de aplicarlos realmente a entornos, ¿no?
Desde el punto de vista de tecnología, pues tenemos los IBPM, los Workflow Automation, que se utilizan para seguimiento de riesgo de crédito o para procesos de contratación de productos de activo. Se utilizan también los Robotic Process Automation, los RPA, precisamente para contratar productos o para revisar soportes documentales, que es muy importante para eliminar o reducir, mitigar el riesgo, en este caso, de manipulación de documentos y lo que es, en este caso, que también conlleva muchas ineficiencias, muchas brechas y también mucho sobrecosto. La tecnología basada en Data Analytics, que permite analizar relaciones para detectar riesgos, en este caso, por ejemplo, de contagio con el coronavirus, la monitorización en tiempo real y la geolocalización de eventos de riesgo. Eso es importantísimo, ¿no? Para empresas distribuidoras, fabricantes, qué importante es monitorizar en tiempo real y geolocalizar los eventos de riesgo que puedan, en ese caso, afectarla, ¿no? El Machine Learning es predicciones de entrada en mora, por ejemplo, para entidades financieras o la prevención y detección del fraude, prácticamente en cualquier sector, telecomunicaciones, banca, seguros, etcétera, ¿no? Y la inteligencia artificial, con los sistemas llamados de onboarding digital, es decir, que se hace una gestión directamente en tiempo real de cualquier tipo de nuevo cliente en cualquier entorno, en cualquier sector, en cualquier modelo de negocio. El análisis de voz y texto para detectar delitos y asegurar, en este caso, un modelo de compliance adecuado. Como vemos, esto es algo que hay que abordar con el tiempo, ¿no? Hay que hacerlo a través de un proceso de digitalización. Y es básico que la digitalización se produzca porque si no, digamos, no podemos dar un salto cualitativo hacia un entorno de inteligencia artificial sin poder haber realizado los pasos previos, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos previos? Pues aquí os indico tres que son los más sencillos, ¿no? Una sistematización y una automatización básica, que, bueno, tenemos por lo menos el más conocido es el workflow, para saber cómo podemos llevarla a cabo. Un proceso de sistematización y automatización avanzada para procesar integralmente los datos, lo que se llama el PID, procesamiento integral de datos, y pasaríamos ya a una inteligencia más cognitiva, en la cual ya sí que hablamos de aplicaciones. Las más importantes, inteligencia artificial, machine learning, big data analytics y el procesamiento del lenguaje natural. Pero eso es algo que está mejorando con el tiempo y que ya está aplicándose otras herramientas basadas precisamente en artificial intelligence, inteligencia artificial, como elemento diferenciador de las herramientas actuales. Y ahora, para que veáis realmente cómo esto se puede aplicar a casos reales en diferentes entornos, pues vamos a ver unos cuantos. Aquí habría traído unos veintitantos, pero bueno, no tenemos tiempo suficiente. El primer caso que vais a ver aquí es el de una aerolínea. La aerolínea se llama Niki por Niki Lauda, no sé si lo conocéis, era un famoso piloto de carreras de Fórmula 1, que falleció ya hace tiempo. Bueno, fijaros, pues él en este caso era el propietario de esta compañía, de Niki Air. En el año 2010, hace 10 años, el volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, envió una nube de ceniza de hasta 9 kilómetros de altura. Y eso tuvo un impacto en el sector de más de 1.000 millones de dólares en la industria de la aviación europea y mundial. Bien, ¿cuál es la solución en este caso? Pues Niki Air lo que pensó era introducir un modelo de inteligencia artificial con Big Data. ¿Por qué? Porque lo que pretendía era eliminar el riesgo, en este caso, que para su sector precisamente podía producir una nube de ceniza, lógicamente porque se podía suponer que el avión pues, se pudiera estrellar y entonces, lógicamente, eso es lo peor que puede pasarle a una compañía, ¿no? Bien, bueno, pues ¿cuál fue la estrategia? Comprar, adquirir un paquete informático que, en este caso, tenía una aplicación de inteligencia artificial que se llama MagVulcan, que es un modelado de nube de ceniza volcánica. Con esta aplicación, Niki Air lo que hizo fue reducir los riesgos catastróficos por el alto riesgo que supone volar con nubes de ceniza volcánica. Ese sistema informático aseguró el 95% del resultado del éxito. Lógicamente, no podía haber más que una recompensa. Esta compañía, Niki Air, fue la única que voló durante 2 semanas y la facturación superó los 690 millones de dólares y la rentabilidad del 40%. Es decir, que prácticamente acaparó todo lo que esa semana iban a hacer el resto de compañías, que fueron las que no tomaron ese riesgo, ¿no? Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene el tener claro dónde está nuestro modelo de riesgos y si podemos aplicarlo de una forma clara, ¿no? Otro ejemplo, en este caso es un ejemplo bastante sintomático, pero negativo, ¿no? Primera Air. Primera Air es una compañía que tenía que invertir en sus activos, ¿no? En 2016 compró 9 aeronaves Boeing 737 de la serie 800 aproximadamente por 1.000 millones de dólares. Bien, ¿por qué? Porque creía que necesitaba crear nuevas rutas, ganar en clientes, optimizar rutas, mejorar la imagen de marca a nivel mundial. Y todo esto era mediante una estrategia que era importante, que era comprar activos
y de tal manera que también pudieran manejar la comunicación con el cliente. Y esto fue lo que precisamente no supo llevar, no supo gestionar, porque el riesgo en este caso era de pérdida de la estrategia de liderazgo, ¿no? Un modelo de comunicación y falta de sistema de innovación, que en este caso se produjo por una falta de transformación digital adecuada. Bueno, pues la recompensa, en este caso la pérdida que tuvo, fue que la compañía quebró en octubre del 2018. Porque fijaros, lo que hacía esta compañía era tener un sistema de comunicación bastante complicado, digamos, una falta de comunicación muy elevada a la hora de trabajar con los clientes, porque lógicamente no era conocedor de sus clientes y el riesgo en este caso era muy elevado. O sea que, como vemos, a veces en la gestión del riesgo es importante desde el punto de vista de comunicación. Por eso la inteligencia artificial podría haber, en este caso, haber sido un elemento diferenciador si hubiera sabido, si hubiera comunicado perfectamente, en este caso, cuáles eran sus niveles de clientes y su gestión desde el punto de vista integral. Es importante, como vemos en cada uno de estos casos, hasta qué punto la inteligencia artificial puede mejorar los niveles de riesgo y mitigarlos desde el punto de vista de gestión de clientes, gestión del riesgo en general. Ahora, el tercer caso sería el caso del Lego City. Yo creo que lo conocéis casi todos, lo que pasó con Lego, ¿no? En 1999 tuvo las primeras pérdidas en balance, en 2003 estaba prácticamente en situación de quiebra técnica, sin estrategia, bueno, pues con un alto riesgo de desaparición. La solución, pues la solución en este caso fue preguntar a sus clientes, ¿no? No los niños, sino en este caso los padres. Y la estrategia fue incorporar modelos de Customer Experience que incorporaban Small Data e inteligencia artificial. Y esto fue algo muy importante porque los riesgos eran muy elevados. Los riesgos eran elevados en el sentido de que la desaparición de esta compañía pues prácticamente casi era evidente, ¿no? Por las pérdidas que tenía. Y entonces esos riesgos hicieron introducir una tecnología, en este caso inteligencia artificial y otras herramientas para cambiar el modelo estratégico. Y esto es lo que fue lo que les salvó de la quiebra, ¿no? Evitó que salieran del mercado, ¿no? Pues fijaros, las recompensas fueron importantísimas. Incrementó la facturación hasta casi 6.000 millones de dólares en 2017. Es la segunda compañía del mundo en uso de Small Data y experiencia cliente, experiencia usuario, User Experience, y el primer lugar del mundo en valor de marca en el año 2017, por encima de Google, por encima de Nike, por encima de Visa, etcétera, ¿no? La importancia que tiene el que saber medir nuestros riesgos, en este caso, saber si podemos aplicar un modelo de inteligencia artificial. Bien, el caso número 4 es IKEA. IKEA es el líder europeo sueco de mobiliario y enseres para el hogar. En los últimos años sufrió ciertas pérdidas de valor de marca y de ingresos por la competencia, ¿no? Y sus productos. El producto tan famoso era que daba prácticamente el producto natural, es decir, sin montar, y eras tú el que tenía que montarlo, ¿no? Eso funcionó durante un cierto tiempo, pero dejó de funcionar porque empezaron a ver que ya perdían en ventas y perdían clientes, ¿no? Entonces, introdujeron, en este caso, también un sistema innovador basado precisamente en tecnologías inteligentes y, sobre todo, para revolucionar y transformar digitalmente los procesos, las áreas y los sistemas. Bien, en este caso la estrategia era utilizar inteligencia artificial para asesorar de forma personalizada a los usuarios. De esta forma, combinándolo con una funcionalidad de realidad aumentada, AR, permitieron reducir los riesgos, en este caso, de una fuerte inversión y de un cambio digital de toda la organización, tanto cultural, tecnológico como psicológico. Bien, las recompensas pues están ahí. La app de IKEA analiza el espacio, calcula las dimensiones de la habitación y muestra posibles opciones. Ha mejorado en ventas, clientes y servicios. Como se puede apreciar aquí, desde tu móvil puedes situar la compra antes de comprarla. Esto, pues lógicamente, supone que el año pasado, 2019, facturó 41.300 millones de euros. 2.800 millones de personas visitaron su web. Y en París, 20 millones de personas llegan a su tienda de transporte público en 20 minutos. ¿Por qué? Porque geolocalizaron el lugar idóneo para colocar la tienda a través del análisis del riesgo que de sus clientes dentro del punto de vista de su propia, de dónde vivían, de lo que necesitaban en tiempo para llegar a su tienda, etcétera, ¿no? Fijaros que además el 70% de los productos son renovables y el 10% reciclables. Y todo esto lo consiguió gracias a la inteligencia artificial, Big Data y la realidad aumentada.
estamos viendo cómo estas aplicaciones realmente hacen la vida muy útil a las empresas, ¿verdad? Bien, os voy a hablar de una multinacional que necesitaba encontrar a un country manager para su filial de Asia-Pacífico. Es una multinacional alemana. La solución era buscar una herramienta que permitiese obtener el mejor candidato interno en base a diferentes variables: personalidad, experiencia, capacidad de liderazgo, más de 50 variables. Bien, la estrategia se apostó por una plataforma de Small Data que aplicaba inteligencia artificial, porque en esas compañías el riesgo, en este caso, es encargar la gestión a un equipo externo, donde hay costos de tiempo y recursos, y la urgencia en cubrir una plaza así, como podéis imaginar, si no multinacional, es importantísima, ¿no? Bien, pues, ¿cuáles fueron las recompensas de implantar en su sistema de gestión de riesgo de recursos humanos una aplicación de inteligencia artificial? Pues se consiguió el mejor candidato interno, sin recurrir a consultores externos, y a un ahorro superior a los 12 millones de dólares. El candidato comenzó en una semana en su nuevo rol. Fijaros cómo era el proceso tradicional antes de conseguirlo a través de la inteligencia artificial. Como veis ahí, un proceso muy costoso en tiempo, ¿no? Reuniones, envío de circulares, proceso de entrevistas, envío de candidaturas, de selecciones, entrevistas internas y externas, candidato final y nombramiento. Bien, pues el tiempo final de este proceso, antes de utilizar la aplicación de inteligencia artificial, fue prácticamente de 2 meses. Aplicando en este caso la aplicación inteligencia artificial con una herramienta de Small Data, se tardó solo 14 minutos en conseguir al ciudadano, en este caso, perdón, al responsable, al country manager que necesitaban, ¿no? Y esto es una cosa clara, sobre todo la inteligencia artificial apostó una cosa muy importante. No coincidió ninguno de los candidatos del sistema tradicional con la lista obtenida a través de esta aplicación que utilizaba inteligencia artificial y Small Data. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial, y si lo hacemos desde un punto de vista honesto y transparente, es un sistema que evalúa competencias reales, que se basa en elementos medibles y justificados, que aprovecha todas las fortalezas y oportunidades del candidato y minimiza, por supuesto, las posibles debilidades, que todas las tenemos, y sobre todo, lo más importante, que es objetivo e independiente. Y esto, a día de hoy, la inteligencia artificial y otras herramientas, como estamos viendo aquí, Big Data, Small Data, lo permiten. Por lo tanto, fijaros, si además nos hemos ahorrado 12 millones de dólares, pues está claro que esta multinacional lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho aplicando la inteligencia artificial y a otras disciplinas complementarias en su sistema de gestión del riesgo, en este caso, riesgo importante desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos. CaixaBank, pues una entidad financiera. Como todas, pues el problema sobre todo es mejorar la comunicación con el cliente, reducir los costos, los tiempos, los recursos y optimizar la gestión global de atención al cliente. ¿Cuál es la solución? Pues estamos siempre en el mismo entorno, ¿no? Aplicar tecnologías, en este caso inteligencia artificial, almacenar datos en la nube y utilizar todo ese manejo de grandes volúmenes de información, Big Data, utilizando a su vez el procesamiento del lenguaje o de voz natural con el aprendizaje automático, el Machine Learning. Y esa fue la estrategia. El año 2018 introdujo su primer chatbot de inteligencia artificial para disponer, en este caso, de un modelo de asistente virtual como era Amazon, o similar a Amazon Alexa y Google Home, ¿no? En este caso, los riesgos pues eran importantes porque la respuesta negativa del cliente, la invasión psicológica de ese espacio personal y alejamiento del trato directo en oficinas podría ser un hándicap. Bien, pues lo que se consiguió fue crear Neo. Neo es la aplicación, el chatbot de CaixaBank basado en inteligencia artificial, que responde con total fluidez a 400 preguntas frecuentes sobre operaciones habituales, como consultar un saldo, la cotización de acciones, los últimos recibos, contratar un producto, y es algo que ya están utilizando muchas entidades financieras. No es caro, no es una inversión digamos, muy importante para cualquier empresa, pero vemos que estas aplicaciones ya se están utilizando de forma extendida y pueden llegar prácticamente a cualquier organización, a cualquier empresa. Bien, os voy a contar otro caso más, también relacionado con la banca. El quinto banco, más importante de Norteamérica, de Estados Unidos, intentaba mejorar los sistemas de analíticas y scoring predictivo de operaciones, de riesgos de particulares, de profesionales y de altos directivos. Bien, ¿cuál era la solución? Pues la solución era implantar algoritmos de alta fiabilidad de inteligencia artificial para gestionar de forma automática más de 150.000 millones de dólares en préstamos, créditos y financiaciones. Bien, la estrategia en este caso fue introducir modelos, en este caso de indicadores, KPIs, KRIs y KBIs, en este caso indicadores de rendimiento, indicadores de riesgo e indicadores de comportamiento para mejorar la capacidad analítica de la entidad financiera a través de la aplicación de algoritmos genéticos. Bien, los riesgos, pues se podéis imaginar. La falta de control de las variables, en muchos casos, puede suponer que el algoritmo no esté
adecuadamente estresado, es decir, que el modelo no sea lo suficientemente versátil y que pues pueda producir errores graves en la gestión precisamente de los clientes, ¿no? Efectivamente, este algoritmo era imperfecto. En variables base, como por ejemplo cambios de trabajo o desempleo, no estaban perfectamente alineados con la estrategia del banco. Se perdieron clientes, más de 10.000 millones en operaciones y unas pérdidas, en este caso un no beneficio de 550 millones de dólares. Y fijaros, este caso, este banco, fue, digamos, una noticia porque denegó una operación de refinanciación nada más y nada menos que a Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, licenciado en Harvard y con posgrado en el MIT. ¿Y por qué le denegó? Porque el sistema informático con inteligencia artificial tenía varias variables, en las cuales dos de ellas estaban directamente relacionadas con el tiempo que una persona estaba en su puesto de trabajo y el tiempo que el que transcurría entre un trabajo y otro. En el caso de Ben Bernanke, desde que dejó la Reserva Federal hasta que encontró otro puesto, digamos que el algoritmo lo interpretó como negativo y, independientemente de que no sabía quién era, pues denegó la refinanciación. Por eso la inteligencia artificial no es la panacea como tal. Tenemos que realmente tener un sistema que se adecue a nuestro modelo de negocio, porque si no, nos puede ser precisamente todo lo contrario. En vez de un beneficio y una oportunidad, puede ser precisamente lo contrario, ¿no? Bien, el caso 8, pues aquí tenéis un caso muy sencillo de CEXA. CEXA es una compañía internacional, base en España, que accede a los datos o que intenta acceder a los datos y las tecnologías operacionales para nutrir el lago de datos y gestionar toda la información de las miles de gasolineras que hay en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la solución que buscaba a este problema, no? Pues aplicar, en este caso, Internet de las Cosas e inteligencia artificial para maximizar las emisiones del grupo, optimizar la red y reducir costos transversales que son muy importantes. La estrategia, pues fue utilizar o pensar que cada gasolinera no era un punto de venta en sí mismo, sino una empresa a gestionar. Y cada gasolinera, en este caso, cada surtidor, aportaba valor a clientes, empleados y asuntos, ¿no? Los riesgos, pues siempre los riesgos son las inversiones, que son muy fuertes, son riesgos elevados porque el modelo estratégico, pues en este caso se basó en crecimiento, en calidad y en gestión del gobierno de los datos. Y esto hay que tenerlo, pues lógicamente, bajo control. La recompensa, pues le permitió capturar los datos cautivos en muchas máquinas de las gasolineras con sistemas de control y toda esa información transformarla en un protocolo abierto para que pudiera reutilizarse como fuente de inteligencia de esos datos, lo que le llevó a un ROI de un 375% en la inversión multimillonaria que realizó el año pasado, hace 2 años. Y como veis aquí, con un sistema de control en el cual cada surtidor es tratado como si fuera una única empresa, ¿no? Fijaros como aquí realmente estamos hablando de estrategias, ¿no? Estrategias estrategias que están relacionadas simplemente con el riesgo, ¿no? Y bueno, ya estamos terminando. El caso 9, os hablo de GeneTracer Biotech, bueno, es un estudio, es un laboratorio de investigación, porque uno de los principales problemas que hay en el mundo con el tema del cáncer es que es una de las primeras causas de fallecimiento y su coste en el mundo supera los 1,16 billones de dólares. Bien, pues la solución fue que esta compañía, es una startup española, estudió la evolución genética de las personas mediante una herramienta que se llama Decoder, que utiliza Dark Data y Small Data mediante un test genético del tumor, que es una herramienta espiral que está basada en inteligencia artificial, con una simple muestra de sangre. Bien, con esto consigue que estos marcadores genéticos permitan saber cuándo una persona va a recaer en un determinado cáncer y, por tanto, pues es súper interesante, súper necesario, no solamente para personas, sino para los cuidadores, en este caso para médicos y para el tratamiento de estas personas, ¿no? Solamente analizando 90 genes y sus patrones. Los riesgos, pues riesgos lógicamente son importantes, sobre todo la inversión. 5 millones de dólares, en este caso, el tiempo y recursos humanos y tecnológicos. La recompensa, pues en este caso, a través de esta herramienta, la detección temprana de marcadores tumorales, su inhibición y la cura temprana en un 70% de los casos. La empresa pues, se ha multiplicado por 9 su valor, de una startup que prácticamente no valía nada a casi 10 veces lo que valía hace apenas 3 años, con un modelo basado en las 4 Ps. Personalizado, predictivo, preventivo y participativo. Al final nos damos cuenta de que la inteligencia artificial sí que puede hacer muchísimo en nuestros modelos de negocio, en nuestras organizaciones, aplicándolo a un área o incluso a todas las áreas que están gestionando un determinado riesgo. Bueno, aquí lo tenéis, lo que sería el método utilizado en este sistema de inteligencia artificial. Eso es lo que ahora mismo ya se denomina en el argot el IOL, Internet of Life, Internet de las cosas, pero llevado a la vida, ¿no?
Bien, pues es importante, ¿no? Porque que vemos que prácticamente muchas de las cosas que están a día de hoy en nuestros entornos de gestión de empresas y que tienen una componente de riesgo, pues se pueden tratar de una forma o de otra con, precisamente con la inteligencia artificial. Aquí os estoy poniendo algunos casos en los cuales la inteligencia artificial ha mejorado el riesgo estratégico y sobre todo desde el punto de vista de tratamiento de gestión del riesgo financiero y del riesgo cliente, ¿no? Pérdida de cliente, fidelización de cliente. Y vemos datos actualizados de prácticamente del año 2019, ¿no? Una aerolínea finlandesa que permite, a través de herramientas de inteligencia artificial, el reconocimiento facial, con lo cual se registran los clientes de una forma mucho más rápida, reduciendo colas y las entradas al avión. Tenemos casos, por ejemplo, que a través de tecnologías llamadas MaaS, movilidad como servicio, pues se pueden reducir hasta $250 el uso de transporte combinado. Pues imaginaros, pues, lógicamente, para grandes empresas que tienen muchos empleados. JP Morgan Chase ya tiene un PAA, un programa de aprendizaje automático con inteligencia artificial que elimina o ha eliminado en solo un año más de 360.000 horas de gestiones jurídicas, contratos, préstamos, ha aumentado la productividad un 8% y ha reducido sus costes un 3%, casi 1.500 millones de dólares. O, por ejemplo, una compañía de servicios de inversión que utiliza RoboAdvisors, precisamente para gestionar los riesgos de la cartera de inversión, incluso simulando posibles acciones de lavado de dinero o fraudes bajo los parámetros de la ISO 37001, lo que le ha permitido incrementar casi un 30% sus clientes. Como vemos, esos casos, no me voy a parar en todos, pero los tenéis aquí a vuestra disposición, son casos en los cuales la inteligencia artificial ha provocado un alineamiento con el riesgo estratégico y ha mejorado sensiblemente prácticamente y ha mitigado muchos de los riesgos en los que están incluidos muchas de estas empresas y, por supuesto, son herramientas que a día de hoy se pueden vender en el mercado y los puede adquirir prácticamente cualquier empresa. Bien, no voy a extenderme más porque prácticamente no hay tiempo, pero que veáis que prácticamente cualquier sector, cualquier actividad, cualquier modelo de negocio, y da igual que sea tanto público como privado, tiene muchísimas posibilidades de que la inteligencia artificial y las disciplinas complementarias que hemos visto en este webinar se puedan utilizar de una forma intensiva y permitan mitigar, reducir, alinear los riesgos de manera que se puedan convertir en oportunidades, en beneficios y en una mejora general. Bien, y ya estoy terminando. La IA como sistema de alerta, sistema de gestión de alarmas y también como sistema de utilización de los triggers, los disparadores de alertas, ¿no? Estos son factores muy importantes que van a ir directamente al modelo de la compañía, al modelo de cultura del riesgo, a su nivel de competencia, a los objetivos que tienen a largo plazo, al sistema de la capacidad financiera, al nivel de gestión eficiente de su sistema de información y al modelo de seguimiento de sus riesgos. Estos sistemas de alerta dentro de los modelos de inteligencia artificial van a permitir mejorar el apetito al riesgo, reducir la tolerancia en algunos casos y mejorar los umbrales, determinar de una forma mucho más fiable la capacidad del riesgo y generar también intervalos y bandas en las cuales se puede mover, de tal manera que la estrategia de toma de decisiones frente al riesgo va a ser tomada con mucha mejor calidad de información y con mucha más capacidad de que se convierta directamente en una estrategia competitiva, una estrategia ganadora, una estrategia exitosa. Realmente hay que tener en cuenta que es muy importante que tengamos en cuenta que la IA es un aliado muy poderoso de la gestión de los riesgos operacionales y estratégicos. Y como veis ahí, riesgos financieros, riesgos estratégicos, prácticamente todo está dentro de la órbita de la inteligencia artificial como herramienta que nos va a dar un valor añadido. Por eso, tanto a nivel operacional, crediticio, de mercado o incluso tecnológico, la IA nos va a poder hacer muchas cosas favorables, positivas en nuestros entornos. Y al final, como la vida es riesgo, todos sabemos a nivel personal y a nivel profesional, de alguna forma ya tenemos que incorporarlas y sobre todo a nuestras organizaciones por el importante valor que nos va a generar desde el punto de vista cualitativo, pero también desde el punto de vista cuantitativo. Y bueno, prácticamente ya para terminar, tener en cuenta que la visión del riesgo es de 360, también la visión de la inteligencia artificial es de 360 grados, ¿no? Identificar, medir, controlar, monitorizar y autoevaluar de forma inteligente. Ahí es donde la IA puede hacer una labor muy importante y donde nos va a generar también bastante interés. Y simplemente ya me quedo para finalizar con el CRO. El CRO, que es una de las figuras más interesantes desde el punto de vista de una organización y desde el punto de vista del riesgo, ¿no? El Chief Risk Officer es el que se encarga de gestionar esos modelos y también el riesgo a nivel global,
por debajo inmediatamente del CEO y, lógicamente, con un elemento importantísimo dentro de las líneas de defensa que tienen o deberían de tener todas las organizaciones, ¿no? Un puesto muy importante que, además, ahora ya se está implementando en las grandes organizaciones, también en las medianas, incorporando a talento que tiene como base la tecnología. Es decir, tecnología y finanzas se está convirtiendo a día de hoy en uno de los puestos de más recorrido y, como vemos, la inteligencia artificial va a tener un protagonismo que ya lo tiene en los próximos años de una forma muy importante. Pues bien, pues hasta aquí este webinar. Espero que, bueno, haya sido de vuestro interés, aunque había muchas cosas que comentar, pero lamentablemente pues tampoco hay mucho tiempo. Si tenéis alguna consulta, lo vamos viendo. Y bueno, pues espero que, en todo caso, que os haya gustado y que os haya de alguna forma pues interesado desde el punto de vista de la información, ¿no? Eh, Evidentemente, no lo he dicho, o sí lo he dicho en alguna de las slides, hay mucha organización que puede estar realmente aportando valor desde el punto de vista de incorporar estas herramientas de inteligencia artificial que están presentes en muchas suites. Algunas de ellas incluso es gratuita, las hay en el mercado gratuitas, incorporan pequeños módulos de inteligencia artificial que pueden ser interesantes para aplicar a ciertos entornos de gestión del riesgo, ¿no? También os pido perdón por el audio, porque al final pues ha habido un audio de fondo y no ha sido posible eliminarlo. Pero bueno, espero que os haya sido interesante. Veo aquí algunos de los comentarios desde el punto de vista de aseguradoras. Sí, por supuesto, hay modelos para aseguradores, hay modelos para financieras, sobre todo para retención de clientes, para reducción del fraude, que son los más utilizados, y también para captar más clientes, ¿no? Para universidades también, sobre todo para encontrar perfiles y para que los alumnos estudien aquellas carreras que más se identifican con sus actitudes, con sus capacidades, con sus conocimientos, sus experiencias, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial ya estará preparada en pocos años, aunque ya lo está, ¿no? Ya se puede adquirir, pero permitirá que se puedan realmente hacer, en este caso, carreras, maestrías, grados a la carta, es decir, que sea el propio interesado, el propio estudiante o profesional el que diga lo que quiere estudiar en una universidad y que coja las disciplinas que quiera, porque eso se podrá hacer. La inteligencia artificial le va a decir cómo es su perfil y qué es lo que debería escoger para que gane más, para que sea una formación mucho más integral y más orientada a lo que realmente puede ser valioso, ¿no? Bueno, la presentación no hay ningún problema, la podéis tener en cualquier momento, seguramente a partir de mañana la tendréis. Y bueno, pues hay algunas preguntas, no sé si va a dar tiempo. A ver, ¿alguna recomendación para incursionar en el IA? Pues mira, yo os diría que en Internet tenéis mucha información para pequeños minicursos de introducción a la inteligencia artificial. Lo importante no es conocer la inteligencia artificial en sí, sino lo que puede hacer por un sector, en este caso a nivel personal, a nivel profesional, en mi entorno de trabajo, o para ser un especialista en inteligencia artificial en la gestión del riesgo, o, por ejemplo, en la toma de decisiones. Ahí es donde la inteligencia artificial puede hacer una labor impresionante. Y sí que os aconsejaría que os hicierais cursos, que hay muchos, pues de carácter gratuito, para empezar un poco a tratar la inteligencia artificial, a leer libros. Hay libros muy interesantes en Amazon por apenas 9 o 10 euros, para que veáis la importancia, porque la inteligencia artificial es el presente, pero seguro, estoy convencido de que será el futuro de nada, dentro de 4, 5, 10 años, y va a estar presente prácticamente en cualquier modelo de negocio, en cualquier sector, y lo vamos a ver en una pizzería, en una tienda de telecomunicaciones, en un bar, prácticamente en cualquier entorno. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer asumible, porque los fabricantes, los distribuidores, pues lo van a presentar de una forma muy sencilla, muy clara, en dispositivos, en herramientas, en tecnologías de electrodomésticos, y la vamos a tener muy cercana. Pero ya digo, todos los sectores, tanto públicos como privados, van a tener una aplicación y unas oportunidades y unos beneficios realmente importantes, ¿no? Obviamente, en microfinanzas, pues también la mitigación del riesgo operacional, la mitigación del riesgo, en este caso, del documental, porque efectivamente hay mucho riesgo documental. Todo esto lo puede tratar la inteligencia artificial. Eso sí, no sola, sino unida a otras herramientas como Big Data, Machine Learning, Small Data, Dark Data. Una de las tres datas, que son las más conocidas,
y en las cuales se puede gestionar la información, los datos como conocimiento. Y aquí es donde vamos a poder reducir muchos costos y, sobre todo, lo más importante, costos de tiempo. Vamos a poder tomar las mismas decisiones en muchísimo menos tiempo. Se habla incluso de reducir casi un 70-75% el tiempo en tomar decisiones utilizando esas aplicaciones de inteligencia artificial. Obviamente, cada sector es muy diferente, cada nicho de mercado es muy diferente, pero en todas estas empresas nuevas, startups, tipo fintech, tipo insurtech, proptech, cualquiera de ellas ya tiene con una base tecnológica una incorporación importante de la inteligencia artificial. Que ya digo, reduce los costos, reduce los tiempos, reduce la inversión y maximiza precisamente y optimiza las necesarias inversiones que tenemos que hacer en tecnología. Ya digo, no es algo que lo tenga que hacer, no vayan a hacer las grandes compañías que ya lo tienen, sino que si no utilizamos estas herramientas, posiblemente el mercado nos va a eliminar, porque sí o sí, igual que Internet hace años nadie pensaba que lo íbamos a utilizar diariamente, constantemente, la inteligencia artificial va a estar casi ahí y va a estar de una forma tan extendida que la que vamos a tener que comprender, entender y también, por supuesto, aprender de ella, ¿no? Así que, bueno, pues yo no sé si tenéis alguna pregunta más. Si necesitáis mayor bibliografía, no hay ningún problema. Podéis poneros, en este caso, en contacto con la escuela y desde allí pues os daremos información. El supply chain, control de las mermas, por supuesto que sí, se utiliza mucho en supply chain. La diferencia entre inteligencia artificial y redes neuronales, bueno, digamos que las redes neuronales están dentro del sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque aquí hablamos de la forma en la cual los sistemas son inteligentes y se conectan. Las redes neuronales, como las que tenemos todos a nivel cerebral, están conectando información. Pues la base precisamente de la inteligencia artificial es conectar información. Conectar información de diferentes dispositivos. Y veremos cómo la robótica al final nos va a hacer que los robots se puedan, desde el punto de vista de comunicación, se comunicarán entre ellos y se darán información, en este caso, básica de lo que necesitan en un entorno determinado. Otra aplicación, por ejemplo, del IoT, la vamos a tener con los sensores inteligentes, allá por el año 2025. Un avión en marcha que puede tener aproximadamente más de 5.000 sensores, es posible que un sensor que vaya a fallar por la altura, por la temperatura, pueda en tiempo real mandar información a otro sensor para que guarde su información de manera que no se pierda y no dé información errónea a un piloto real, a un piloto humano o a un piloto automático. En fin, son cientos y cientos, diría que miles, las aplicaciones que podemos encontrarnos en estos entornos. Y bueno, la verdad es que es complicado contestaros a todo. Diferencia entre inteligencia artificial y ciencia de datos, pues no hay diferencia, son, digamos, coetáneas, son disciplinas complementarias. Ciencia de datos, gestionar la información, gestionar el conocimiento de una forma sencilla, práctica, a través de herramientas, muchas de ellas de redes neuronales, algoritmos e inteligencia artificial, digamos, como el paraguas que permite englobar y complementarse al resto de disciplinas, machine learning, big data, etcétera, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que no puede haber inteligencia artificial sin innovación y sin transformación digital. Y por encima de ella tiene que haber el cambio digital, el cambio de mentalidad, que la inteligencia artificial está aquí para hacernos la vida más fácil, que tenemos que incorporarla a nuestros modelos de negocio y sobre todo a nuestros modelos de riesgo sí o sí, y que los beneficios y las oportunidades son inmensas, incomparables con el costo que pueden tener, que cada vez será menor una vez que esté extendido y que prácticamente esté a disposición de cualquier empresa y no de las grandes compañías que la utilizan de una forma extendida. Grandes compañías de Internet, las redes sociales, etc. Bien, bueno, no sé si hay alguna cosa más. Bien, bueno, pues lo dicho, disculpad los pequeños problemas de audio de sonido de fondo. Espero que os haya gustado este webinar y ya digo que a partir de mañana tendréis tanto el vídeo, la grabación del webinar, como la presentación, si os ha parecido interesante. Nada más, muchísimas gracias, que tengáis una feliz tarde a todos. Gracias por estar aquí. Adiós.